Hola, en el programa de hoy vamos a hablar sobre una visión alternativa de la salud. Vamos a hablar sobre el origen emocional de nuestras enfermedades. Quiero aclarar que por ningún motivo quiero descartar la opinión de tu médico. Si te sientes mal, por favor acude a un doctor. Esto es solo una visión alternativa. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece increíble. Me encanta hablar con Eleonora Lusso. Eleonora Lusso es una terapeuta, es fisioterapeuta, hace par biomagnético, especialista en flores, en herbolaria y en muchísimas otras cosas. Pero lo que vamos a hablar hoy es sobre el origen de las enfermedades, el origen emocional de las enfermedades. Mucha gente creería que las enfermedades pues nada más tienen que ver con las bacterias. No voy a decir yo mucho porque quiero que por favor Eleonora nos hagas el favor de decirnos. Muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, pues sí es cierto que las enfermedades tienen una base emocional completamente. Ok. O sea, primero siempre hay una emoción atorada normalmente para que haya una emoción. Incluso también las bacterias, ha descubierto un doctor, que las bacterias también tienen cierto comportamiento y eso se relaciona con algunas emociones. Okay. Entonces, por ejemplo, si yo tengo cierta enfermedad y estoy pegada a ti, pero tú no vibras en esa emoción o tú no tienes el mismo sentimiento, pues no tendrías por qué enfermarte de eso. O sea, aunque tenga yo esa bacteria guardada y sea gravísima, si tú no sientes eso o no compartes, no tendrías por qué. Okay. Es muy común que en las familias pues haya ese tipo de emociones atoradas o cosas no dichas o secretos guardados de antaño o también cosas transgeneracionales que se van pasando pues en toda la rama, ¿no? Okay. Y entonces por eso si se enferma el hermano pues es muy común que se enferme la hermana, pero claro, porque están en el mismo entorno viviendo muchas cosas similares, ¿no? Claro, entonces, muchas emociones en común. Entonces tienen frecuencias y vibraciones similares a las bacterias. Ok. Porque si no, o sea, pues sí hay bacterias en todos lados. Es que sí hay en todos lados. En todos lados. O sea, bacterias, tú vas a la calle y entonces estás oliendo que la pipí del perro. O sea, viviríamos enfermos y nos moriríamos, ¿no? Ajá. Ahora, por ejemplo, tristeza pues tiene muchísimo que ver con las gripas, ¿no? Okay. Porque tú guardas muchas emociones y no lloras, por ejemplo, porque dices, no, el cuerpo tiene que buscar una manera de sacar las cosas. Okay. Entonces, si tú no vas a llorar, bueno, yo voy a hacer que saques el moco, que te llore el ojo, y es mi manera de limpiar toda esa tristeza que estoy cargando. Okay, ¿no? Se guarda mucho en los pulmones también, ¿no? O sea, sí, bueno, porque sí hay veces que estás rodeado de gente y la gente está enferma de gripa, todos están enfermos y a ti no te pega. Pero es por eso. O sea, porque ese virus no concuerda contigo o tú pues, estás feliz, estás tranquila, o sea, ¿por qué te vas a enfermar, no? Ajá. ¿Y eso es con cualquier otra bacteria, con cualquier otro virus? Sí, o sea, las bacterias se ha estudiado mucho este doctor, que es así. Obviamente también tiene que ver con las emociones. O sea, si tú de todos modos si estás triste y el otro trae una bacteria de gripa y también por repetición, o sea, si tú ves que estás estornudando y yo también estoy triste, pues sí, o sea, resuenas y vibras igual, dices, pues sí, tengo que sacar esto, el cuerpo inconscientemente, ¿no? Claro, sí, uno lo planea. Sí. Y no tiene que ver también con, por ejemplo, hay veces que estás muy estresado, por ejemplo, en el trabajo o así, y estás estresado y no te enfermas, y no te enfermas. Y en cuanto sales de la vacación y te relajas, ese día te da. Sí, porque vives en el estrés, entonces tienes mucha adrenalina. O sea, tienes que resolver cosas, pero te estás guardando que el jefe ya te gritó horrible y entonces ya me comí no sé qué cuando me estaba gritando el jefe y entonces muy probablemente eso que te cayó pesado y eso te va a dar o una diarrea pero eso es cuando ya te relajaste. Entonces ya el cuerpo dice, ya, o sea, ya tenemos permiso porque ya no tienes la adrenalina encima, de que tienes que presentar, entonces mucha gente se va de vacación y se enferma. Ajá. Pero es porque tiene guardadas muchas cosas o también porque no se sienten merecedores a tener vacaciones, ¿no? Porque no se sienten merecedores a tener ¿cómo vacaciones? van a disfrutar? ¿No? Qué cañón. O sea, ¿cómo voy a eso? disfrutar unos días si yo soy una persona activa y entonces... La culpa. Es la culpa de estar yo acá en la playa. O sea, no se sienten como que, pues, ¿por qué? ¿No? Entonces, mucha gente en vacaciones se enferma y se siente mal. O sea, no... Eso es muy común. Entonces, realmente todas las enfermedades están relacionadas. Con una emoción. Y, por ejemplo, estomacales, pues es muy... O sea, cuando tú no digieres algo de que alguien te dice bien, pues normalmente la comida no la vas a digerir bien. Okay. O cuando, por ejemplo, traes un problema que no puedes soltar o que eres una persona muy codependiente y estás aferrada, muy probablemente tengas estreñimiento. O sea, es súper común porque entonces no estás soltando. O sea, porque eres aferrado a como controlando. O aferrada a una situación, o aferrada a una persona, o no te quiero soltar, entonces no sueltas. O te cae pues sí, o sea, te cuentan algo y tú dices, no sé, entonces te atora y entonces no lo digieres.
Muchas veces cuando pasa eso y después hay una diarrea, es porque ya lo resolviste emocionalmente. Y entonces como que el Y cuerpo cuando ya ya lo hay diarrea es saca, como qué ya impresión. estoy liberada, estoy soltando y entonces dejo ir. Y Y ya entonces dejó la ir. verdad diarrea es pues, muy buena. Digo, obviamente no, cuando es una diarrea que también no estás absorbiendo nada porque también habla de lo mismo. O sea, las estomacales es como muy obvio. Ajá, ¿no? sí, O sí, sea, sí. es como, bueno, me cayó pesado, pues ¿qué te dijeron que te cayó pesado? O sea, Sí, como que lo sí. puedes luego trasladar. Sí, ¿no? a mí sí me ha pasado que me han dicho, por ejemplo, algo muy feo y que yo siento que, no, pues cero me afectó, o sea, como que lo tomé muy bien y esa noche una gastritis que claro. no puedo, o sea, que no puedo respirar de la gastritis y probablemente es porque no lo supe digerir, o sea, como que mi cuerpo dijo, a ver, tú, según tú estás muy bien, pero esta información que me estás dando me está cayendo de la De la pata, es una patada, acidez ¿no? Exacto. espantosa. Exacto. Ajá. Sí, entonces tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, entonces siempre hay que ver si un hijo tiene, pues, qué pasó en la escuela, o tú con tu jefe, o qué, o sea, pues, como que es muy fácil cuando te enfermas de algo, se resuelve mejor la enfermedad si tú te haces consciente de qué estabas sintiendo cuando pasó. Ahora, también hay muchas enfermedades, las más graves, que suelen presentarse 9 meses después. Por ejemplo, un hombre cuando se retira, es muy común que 9 meses después tenga un infarto, porque él está acostumbrado al territorio de su trabajo y a su rutina y a todo. Llega a su casa, que es el territorio de su mujer, Claro. y entonces la mujer como que le estorba al marido, ¿no? O sea, porque él quiere claro. involucrarse en las cosas de la casa y cómo te ayudo, y las mujeres... no cabe. No, me no, ayudes, no cabe, o sea, no, gracias, o sea, por favor, vete a desayunar con un amigo, ¿no? Sí, y O sea, yo no eso sé sí qué lo he hacer visto mil contigo. veces de que los hombres se separan, o sea, se separan, que los hombres se dejan de trabajar y están en la casa y las mujeres así de jalándose los pelos de que, ¿qué hago con este hombre? O sea, y también para ellos ha de ser una sensación espantosa. horrible, ¿no? De que, pues, ¿dónde quepo? Esta es mi casa y pues ya no, como que ya no soy bienvenido. Sí, entonces a muchos después de un mes les puede causar un infarto. Ok. O a las mujeres también, por el mismo territorio, un problema de riñón, que en los riñones también se ve el territorio. A las mujeres, por ejemplo, estás diciendo... A las que se llegó el marido a y las que entonces llegó el ya le marido. estorba, y entonces qué, o también la típica, los latinos pasa mucho que la suegra, pues por angas sí. se va a vivir a donde la nuera. Y entonces ya le está diciendo, pero ¿por qué cocinas así? Pero que Típico. cuida al niño así, pero cambia y eso también afecta, por ejemplo, mucho a los riñones. Y eso normalmente toma un tiempo como de 9 meses, o sea, no sé por qué son 9 meses, la verdad, pero es como el tiempo normal que pasa. Y lo del riñón es porque el riñón es como trabajar límites, ¿no? O sea, tiene que ver con... Tiene que ver con la esencia, con quién tú eres, y entonces Ok. llegan y entonces ya te están atacando y por qué y cómo haces, y es tu espacio, es como tu, sí, como tu tierra, ¿no? Y entonces llega alguien más y te estorba. Y porque, o sea, el riñón lo que hace es limpiar, ¿no? En el cuerpo, la sangre. O sea, es como, entonces es eso, como que es como, quítense, ¿no? O sea, si tienes... Sí, me estorbas, o sea, algo me estás ahí hay aquí atorando. algo, una toxina, ¿no? Me está que me atorando. está atorando y necesito Sí. que... Y entonces, ¿y qué? O sea, por ejemplo, riñón, pero que te da infección en el riñón o piedras en el riñón o Te como- puede dar infección o piedras cuando ya es demasiado, o sea, cuando hay mucho calor, de que estás, o sea, que, bueno, pero eso también tiene que ver con que el hígado está caliente y entonces, o sea, tiene muchos procesos, pero sí, o sea, de que estás, o sea, como que no acaba de limpiar y se puede llenar de piedras, puede haber infecciones, puede haber, o sea, por ejemplo, también el miedo es un psiquismo que está muy relacionado con el riñón. El miedo con el riñón. Y Ok. entonces, después de un terremoto, 9 meses después, hay muchos casos de insuficiencia renal. De gente que perdió otra vez su territorio, pero también es el miedo a morir. O sea, se me iba a caer el techo encima. Pero todo eso, pues no es que al día siguiente ya te va a dar insuficiencia Sí, renal. sí, O sea, sí, es sí. una enfermedad que todo ese miedo se guarda y en 9 meses después, pues entonces hay muchísimos casos. Ok. O sea, ahorita, desgraciadamente, en México vamos a ver 9 meses después de septiembre qué pasa, ¿no? Muchos casos de Pero sí, insuficiencia. por ejemplo, en la escuela y todos los doctores dicen que hay que estar preparados para ese tipo de enfermedades, ¿no? O sea, 9 meses después que tantas enfermedades de riñón, de corazón y eso se van a presentar. Y también los riñones tienen las adrenales encima, ¿no? Que manejan el estrés. Las adrenales que manejan toda la adrenalina, que manejan muchas hormonas y entonces también al estar tan alertas, pues entonces por eso dañan al Se riñón. cansan. Y se cansan, pues sí, se satura. Sí, claro. Ok, eso está súper interesante de los riñones. De los riñones, sí. Ok, y a ver, y entonces ya hablamos de las gripas, hablamos de los riñones, Del estómago ya platicamos un poco. del estómago también, de no poder digerir, que hace todo el sentido, o sea, cuando no puedes digerir Sí, sí, algo sí. que... O sea, Se te guarda y sí es típico, ¿no? Me Sí. cayó pesado, pues sí, ¿y quién te cae pesado, no? O sea, igual ¿Y también quién te cae comentamos, pesado? Sí. es que ese hombre no lo trago. Por ejemplo, hacemos ese tipo de Sí. expresiones y es que no lo puedo pasar.
¿no? Sí, o sea, hay muchas cosas que decimos sin pensar, pero realmente sí sucede. Sí tienen que ver. O sea, sí. O sea, eso no lo traigo, claro. me cayó muy pesado lo que me dijo, no sé, o sea, ahorita no me acuerdo de todos los ejemplos, pero decimos muchísimos. Y sí cuando, o sea, por ejemplo, las emociones pues, obviamente se sienten en el cuerpo y hay veces que pues estás estresado y lo primero que sientes es un dolor de estómago, panza, o sea, ajá, ¿no? O sea, y los niños es muy, muy común, que los niños cuando están estresados, mamá me duele la panza. Y como que pues no hay que ignorarlos a los niños de, ay, sí, no es que el niño no quiere ir a la escuela, o sea, probablemente el niño está estresado. Entonces sí es muy importante escuchar al niño, ver si pasó algo otra vez en la escuela, si pasó algo con el hermano, cómo se siente, o sea, todas esas cosas, como para ayudarlo a pasar a través de esa emoción. Y eso solito va a hacer que se recupere más rápido. Ahora, por ejemplo, también el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, que es el mismo acelere del cuerpo. Cuando una persona siente que no le da tiempo en la vida, o sea, que es que no voy a llegar, no, entonces el cuerpo dice, necesitamos acelerarnos. ¿De verdad? Qué porque necesitamos, eso, necesitamos trabajar más. Entonces, hipertiroidismo. O sea, porque ¿qué es el hipertiroidismo? Todo empieza a trabajar más rápido. O sea, por la tiroides hay una inflamación, pero llegan todo más rápido. O sea, todas las hormonas y todo. Entonces, ¿qué pasa? Te empiezas a temblar, te estás sudando. O sea, si tú ves, todas las reacciones del cuerpo son hacia arriba. ¿Hipertiroidismo son la gente que es muy delgada? Muy delgada. O sea, en flacas, porque entonces también todo el metabolismo va más rápido. Está consumiéndose más rápido porque necesitamos toda esa energía, la necesitamos ya. Entonces estamos quemando porque necesitamos calorías trabajar todo el tiempo, vamos a trabajar. Y cuando una persona, por ejemplo, siente que no tiene mucho que hacer en la vida, que pues amanece y luego ¿qué hago? Y luego puede ser mucho que le dé hipotiroidismo. Porque él mismo me dice, pues no tenemos mucho que hacer. O sea, no nos están solicitando mucho. Pues entonces bájale y entonces bájale a todo y entonces empiezas a engordar, no metabolizas bien. Claro, y también empiezas a engordar porque pues no tienes actividades, o sea, también es emocional, pero también el mismo, o sea, el hipotiroidismo hace que tu metabolismo funcione mucho más lento. Entonces también es importante no vivir atrás del reloj, ni que la vida se te vaya sin hacer nada. O sea, siempre pues, es importante tener misiones y cosas que te gusten. Sí, exacto. O sea, hacer cosas que te gusten, disfrutar y no... Sí. Aunque es difícil cuando la gente cuando está deprimida, pues sí tiende a... Sí, pasa mucho. Pero pues buscarse. Pero siempre buscarse actividades, hacer cosas que te hagan feliz. Sí, o sea, aunque sea una cosita que te cambie. Lo que sea. Ponte a bailar, canta, haz crucigramas, lo que sea. Haz crucigramas, sí, lo que sea, pero haz cosas que te gusten. Activo, ¿no? Exacto, esa es otra enfermedad. porque es muy importante mantenerse moviéndote, pero tampoco al grado de que estés pidiendo un exceso de energía a tu cuerpo que entonces se desgaste. Claro, es que es importantísimo tener un balance, o sea, el equilibrio. Y yo creo que vivimos en una sociedad más de vamos, tanto estímulo. Es muy exigente, ¿no? Y como todo lo tenemos a la mano, es muy fácil caer en el... Es que es para ahorita. Cuando antes las cosas sin computadora, pues tardabas un mes, ¿no? Ahora en 2 días quieren que resuelvas lo mismo. Claro. Y tú les pides a tu cuerpo lo mismo, ¿no? O sea... Y yo me pregunto, o sea, por ejemplo, también haber enfermedades más por generaciones. Por ejemplo, los millennials, ¿no? Ahorita, los millennials son pues mucho más de todo acelerado. Entonces, no sé si vamos a ver después probablemente un tipo de... Y tanta, por ejemplo, que están expuestos a tanta radiación de los celulares. Y también o sea, que cuidan más los alimentos, entonces algunos los radian para que no haya microbios y cosas así. Exacto, sí, porque sí. O cosas de microondas también porque es más rápido, ¿no? Entonces la radiación microondas, o sea, todas ese tipo de opciones que son más rápidas y más... Exacto. Más, instantáneas. Son menos naturales, o sea... menos. Y ya nos dan como que o sea, lo que estamos consumiendo ya no es... O sea, no es tan natural, ya está radiado, ya... Entonces ya no... O sea... Sí, eso sería interesante. Digo, triste, pero interesante ver qué va a tener, qué efecto va a tener. Sí, y qué enfermedades les van a provocar. Pero ahorita ya, por ejemplo, hay muchos, el TECNEC, que es el cuello de la postura, por estar en el celular. O sea, sí ya se empiezan a ver, desgraciadamente, cosas. No, es que los niños desde chiquitos, o sea, es que es terrible. Ves en el súper, en todos lados ves a los niños bebés con el iPad, porque las mamás están platicando o porque no tienen tiempo y porque está bien fácil que la iPad sea tu niñera más barata, digo, barata entre comillas, y los niños entonces están y dicen, ay, qué maravilla, los niños son buenísimos con la tecnología. Pues no, pero... O sea, pero qué triste, porque sí, la postura, o sea, empiezas a perder la curvatura natural de la espalda.
Y sí, eso está... Sí, eso es ya es, y igual como sabemos que las emociones están relacionadas también con la postura. O sea, si estás así, pues Sí, es exacto. depresión, y entonces tú estás así por el celular, pero ya que le estás mandando diciendo al a tu cuerpo, cerebro? ¿no? O sea, Claro. ¿cómo estamos? Sí, Eso claro, también, o sea, sí, eso estás es así y perfecto. tu cerebro dice, pues, ¿por qué estamos tristes? Ajá. Exacto, entonces pues, ¿no? Y entonces mandas enfermedades y... Claro, además, por ejemplo, el vivir en una sociedad en la que corremos todo el tiempo. O sea, los seres humanos, pues digo, somos realmente, esta es una etapa realmente nueva para nuestra evolución. Entonces, pues hace miles de años cuando salíamos a correr era porque nos iba persiguiendo un león o porque teníamos que ir a cazar. Entonces, pues esa adrenalina era normal y luego llegábamos, descansábamos en la cueva. Pero ahorita ya no tenemos el tiempo de descansar en la cueva. No, y aparte nos persigue el jefe y nos persigue que Hay muchos la novia me leones. vio, o sea, o que en el Facebook salí fea, o sea, ya hay tantas cosas que te persiguen que vivimos Perseguidos. todo el tiempo y estamos todo el tiempo alterados y pues eso evidentemente enferma. O sea, porque Claro. no tienes un proceso ni de digerir las cosas, ¿no? Oye, ¿qué tan importante es el sueño? Híjole, es importantísimo. En la noche produces melatonina, produces la hormona del crecimiento que hace que te regeneres. También es el tiempo en que eliminas muchas cosas del organismo. O sea, es donde el intestino grueso, el intestino delgado, o sea, todos esos limpian. Si tú estás despierto, no pueden hacer la misma función, porque aparte puede que estés comiendo cuando tú tendrías que estar limpiando, por ejemplo. O si tú estás en una fiesta y estás bebiendo, pues estás intoxicándote también. Y el mismo cuerpo no tiene tiempo de regenerarse. O sea, Claro. todas esas hormonas que hay en la noche, pues son para que al día siguiente tengas otra vez energía. Y si tú no las tienes, o sea, si tú las ocupas, pues va a llegar un momento en que pues, los mismos órganos empiezan a cansarse, o sea, ¿no? Claro. Y entonces otra vez hay insuficiencias de todo tipo, ¿no? Dependiendo del estilo de vida de cada quien. Claro, o sea que sí es importante. O sea, es que Es hay gente que sumamente dice, ay, no, yo soy súper, o sea, yo con 3 horas ya estoy. Sí, ahora, si hay personas que varía, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. 3 horas no es bueno para nadie. O sea, si hay personas que 6 horas les va bien, otras que 9 horas, o sea, como que también hay que escuchar el cuerpo. Y también hay veces que tu cuerpo necesita 9 horas porque tal vez pues tienes un proceso emocional o tienes por X o Y o porque o estás por la enfermo, misma, sí, o por el mismo ecosistema que está más oscuro. ¿Por qué cuando estás enfermo te da tanto sueño? Pues porque igual el cuerpo necesita tener, o sea, él necesita recuperarse, o sea, se recupera solo, pero necesita descansar. O sea, si tú estás aparte corriendo y pues estás quemando calorías, que el cuerpo necesita esa energía para recuperarse. Sí, porque por recuperarse eso te quema tumba. muchas calorías, ¿verdad? O sea, la Sí, gente muchísimo. a veces cuando está enferma adelgaza de la cantidad de calorías De que calorías, exacto. consume su cuerpo simplemente por estarse sanando. Sí, y luego pasa mucho que de repente a la gente que, justo hablando de eso, que vive siempre así, de repente le cae una enfermedad de cama, porque el cuerpo dice, ya, Se acabó. o sea, tú no te vas a acostar, pues yo te voy a acostar. Sí. Porque necesito que te tomes un descanso. Sí, eso es muy común. Eso es muy, muy común y ya no pueden hacer otra cosa, ¿no? Pero el cuerpo es como pidiendo auxilio de siéntate es y como el duérmete último, y ya, el o sea, el último recurso. Sí. ¿No? Oye, Pues sí. y el cáncer. El cáncer. Tenemos poco tiempo ya para acabar la entrevista, pero Sí, pues hay, o sea, por ejemplo, el cáncer de mama sí tiene mucho que ver con la sociedad sobreprotectora. O sea, como es que le alimentamos al niño, está muy relacionada la mama con el niño. Entonces, las mamás sobreprotectoras, sobre todo obviamente las latinas, pues sí tienden mucho al cáncer de mama, ¿no? Ok. Y el cervicouterino, pues puede ser un rechazo a la sexualidad, o un miedo a ser mamá, o sea, como o cosas que le hayan pasado, pues algunas desgracias o algo relacionadas con el sexo, ¿no? Pero, por ejemplo, el cáncer en general es súper emocional, ¿no? O sea, no... Sí, o sea, el cáncer primero puede ser, pues es que tiene mucho que ver con muchas cosas, ¿no? Pero puede ser, normalmente la gente que es muy rencorosa, muy resentida con la vida, o sea, es la gente que normalmente cae, ¿no? Entonces, en vez de sacarlo hacia En afuera... vez de sacarlo hacia afuera, ¿no? Y hay un dicho que dice, lo que no lloras hacia afuera, se pudre por dentro. Híjole. Y es muy cierto, o sea, si tú no vas a llorar, no lo vas a sentir, no te vas a reír, no te vas a enojar y te voy a gritar, pues eso me lo voy a consumir yo. Y entonces todo eso me estoy atacando. O sea, Es que es un ataque de la célula, Exacto. ¿no? La célula se empieza a sobreproducir y me imagino, como dijiste, lo de mama o lo del cervicouterino, pues también los hombres son mucho de colon, ¿no? O sea, Sí, o de próstata. de próstata también ha de tener mucho Pero que la ver. próstata tiene mucho que ver, o sea, que es cuando los hombres ya no se sienten que pueden servir a una mujer sexualmente, Les da cáncer. se les pues. inflama la próstata porque ellos quieren solicitarle más. O sea, dicen, yo ya no rindo.
Entonces necesito más. Entonces, ¿qué pasa? Que la próstata se agranda con el fin de que dures más, pero eso no va a pasar, evidentemente. Pero Claro. por eso pasa en las edades de arriba de 45, es que empieza la próstata, pero es un requerimiento que tú le estás haciendo que, pues no. Ok. O sea, eso es muy común. Sí, yo había oído eso, de que los hombres, por ejemplo, que les da como que la crisis de los 40 y cacho, que empiezan así como que, no sé, a esa edad hay muchos divorcios y se separan y empiezan como que a buscar chavas jóvenes y quieren rendir para las chavas más jóvenes, porque la verdad es que los hombres siempre buscan chavas más jóvenes, bueno, no siempre, pero... En general. Y entonces yo había oído eso de la inflamación de la próstata, de que es como, me estás pidiendo demasiado y no puedo con eso, o sea... Sí. Entonces el mismo cuerpo pues tiene una respuesta, ¿no? O sea, tú le exiges, o sea, es como hablábamos del tiroidismo y eso, pues eso pasa, ¿no? Y Sí. las mujeres también, por ejemplo, desgraciadamente pasa un momento que ya no se sienten valoradas. O sea, que ya sienten que pues ya sus hijos no las necesitan tanto, su esposo pues ya no las desea tanto, y entonces ahí se ve la valoración mucho de los huesos. Entonces por eso hay muchos casos más, o sea, de osteoporosis y cosas en mujeres, que las mujeres empiezan a perder su valor. Ajá. O sea, en vez de sentirse que tienen más experiencia, eso se sienten como que pues ya. Entonces todo ese valor está en los huesos. Y entonces cuando tú tienes que no tienes su valor, tiene que ver con Órale, eso. qué Entonces también cuando interesante. tienes alguna cosa que te dicen estás perdiendo en algún lado hueso, pues hay que pensar como en qué está relacionada esa parte, porque también los órganos están relacionados, ¿no? Y los lados y... Entonces como que ponerle más enfoque en eso. De los huesos. Sí, es muy común en las mujeres grandes. Las sí. mujeres grandes, que es Y qué como triste, o sea. Pues sí, porque no tendría por qué ser, ¿no? Que podrías pensar, soy más experimentada, o ya viví Ajá. esto, qué padre, ahora esto. Sí, Pero pues no, o sea, es como... qué feo que se sienten. Sí, que se sienten como pierden- que ya no, pues ya no valen igual y pues se van... Sí, como que es como que te vas desmoronando, o sea, vas perdiendo el hueso, es como si te fueras desmoronando y pierdes tu estructura, Pierdes o sea, tu estructura. porque finalmente son tus huesos con los que te paras en este mundo, ¿no? Y entonces como exacto. que Sí, luego todo es muy, o sea, si tú te pones a ver las cosas, o sea, como son, como lo que decíamos de la digestión, pues luego es muy obvio qué emoción está relacionada, ¿no? Y lo de los ojos, por ejemplo. a ver, Cuando tú tienes miopía es porque no quieres ver a futuro, ¿no? O sea, no quiero ver de lejos, no quiero ver, tengo miedo de lo que va a pasar a futuro, mejor no quiero ver, ¿no? Y también las cataratas es cuando de plano hay algo que pasa mucho con los grandes, que alguna cosa cambió o hubo algún... Entonces la catarata es como, no quiero ver, ¿no? Es como taparme los ojos de plano. Y entonces, Sí. pues todo eso es como que mejor estar conscientes. Y todo se podría revertir, digo, no tan una catarata tan grande, pero igual al principio si pusiéramos más conciencia de que no queremos ver o que tenemos miedo, o dónde está, o gente también que de repente se queda sordo, pues no le gustó que oyó o que pasó, que te dijeron que de repente bloqueaste esta emoción, ¿no? O este sentido. O sea, mejor ya no quiero el Mejor ya no sentido, quiero- ya no quiero ir. saber. No, ya no quiero saber. ¿Por qué? O sea, pues más bien si uno se... Y hiciera paz con todas esas cosas, sería más fácil, ¿no? Y el cáncer, pues es igual un cúmulo de emociones guardadas, claro. que se van ahí generando cosas, va creciendo las células como la próstata, o sea, tienen mucho que ver, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, bueno, no sé si tú sepas del origen de la leucemia, porque la leucemia es un cáncer de la sangre, ¿no? Es un cáncer de la sangre. Y también hay muchas veces, te voy a decir algo muy curioso, que hay muchos leucemias falsos. Cuando tú tienes una anemia, baja tu espesor de sangre. Para producir un glóbulo rojo te tardas mucho más que para producir un glóbulo blanco. Ok. Entonces tú produces un glóbulo blanco ahorita no tengo el dato exacto, no es importante el pero dato. es muchísimo más rápido. Entonces el Uno cuerpo blanco que uno rojo. Ajá, el cuerpo lo que hace es producir blancos, pero ya. Entonces ¿qué hace? Produce glóbulos blancos no maduros, porque lo que quiere ahorita es rellenar para que haya una presión en la sangre. O sea, quiere espesar la sangre. Quiero espesar la sangre para que el flujo sea bueno. Entonces, mucha gente, cuando tú tienes anemia, pierdes el flujo y entonces el cuerpo dice rellenar. Y la leucemia se ve cuando hay muchos glóbulos blancos inmaduros. Entonces se puede confundir. Ay, oye, eso entonces es es súper importantísimo. importante que la gente, si le dicen eso, es ver si no tuvo una anemia antes, dar una alimentación con hierro, con cosas que la nutran y ver si sigue la leucemia. Y entonces ya ver, ¿no? Exacto, porque no, Porque a hay lo mejor veces no es que ni leucemia. siquiera es eso. Y pasa. Y te haces un muchísimo. tratamiento que Te es haces un muy tratamiento que- fuerte exacto. al cuerpo y Y era otra cosa, ¿no? era, híjole, qué terrible eso. Y era una Y anemia. era una anemia que se estaba resolviendo, pues el cuerpo tiene que resolver de una manera, ¿no?
El cuerpo todo lo tiene todo que lo tiene que resolver. Pero hay que estar, y muchos doctores de repente pierden esos detallitos, ¿no? Sí. O sea, Oye, por ejemplo, el asma, que, ¿no? O sea, bueno, aquí en Bakersfield y en esta área hay muchas alergias, pero también hay mucho asma. ¿El asma tiene alguna...? Sí, el asma tiene mucho que ver con las mamás súper sobreprotectoras que no dejan respirar al hijo, al grado de que no lo dejan respirar. Entonces él necesita, o sea, siente que me falta espacio, quiero moverme, y no me dejas. Entonces, ¿qué pasa? Me estás bloqueando y entonces yo mismo no puedo respirar. ¿Y tiene que ser solo la mamá o podría ser una situación? Podría que no ser una puedes situación. respirar? O sea, igual en la escuela está muy presionado o lo que sea, pero desgraciadamente mucho la mamá provoca esto pues con la mejor intención, ¿no? Sí, o sea, claro. de cuidarlo y todo, pero de repente pues sí es demasiado, ¿no? Okay. Y el niño siente, y puede ser que un hermano le dé y otro no, y la mamá es igual, pero pues también hay que ver los caracteres de cada uno y cosas, ¿no? Porque pues también eso sí no es como las enfermedades de las viruses que es la frecuencia, eso sí tiene que ver más con el carácter del niño, ¿no? Casi siempre todas las enfermedades de los niños tienen mucha relación con los papás, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, como que ellos todavía no saben bien para dónde van, qué quieren, y pues sí, es una vele, tampoco me voy a ir a por los papás, ¿no? Ajá, el estrés de los papás lo viven los niños. Y además, generalmente, bueno, pues me imagino un niño no sabe cómo resolver las emociones. O sea, no le puede decir, mamá, me choca cuando te peleas con mi papá y ya estoy desesperado y no quiero que te pelees con... Porque además ¿cómo le va a ir al niño, no? Digo, no sé. Sí. Pero entonces los niños se guardan esas emociones o no saben cómo expresar las emociones y entonces las guardan y entonces provocan una enfermedad. O sea, siempre que tú guardas algo, de alguna manera tiene que salir. Y por ejemplo, ahorita porque estamos hablando del niño no puede hablar, dolor de garganta es mucho callarte o sea, cuando tienes una inflamación en la garganta es pues que no has dicho. O sea, que pasa mucho cuando empiezas con el dolor aquí, primero es pues dilo, o sea, o qué te está molestando que no. O sea, que a veces aparte se empieza a sentir igual que un nudo en la garganta, que es igual cuando estás sosteniendo el llanto. Que es no soltar o no, bueno, pues dilo, ¿no? Entonces tiene que ver muchísimo con eso. Sí, o sea que no hay que quedarnos con ganas de no decir, no hay que quedarnos con las ganas de decir algo. Siempre, sí. hay formas de decir las cosas. Sí, lo que quiero decir, sin herir a alguien. Claro, sin herir a alguien, pero sí es importante siempre hablar todo lo que... Sí, llorarlo, porque sí, sobre todo los hombres que están educados para no llorar. Sí, pobres, la verdad es que sí. No se vale que le digamos a nuestros hijos hombres, los niños no lloran, o sea, eso es súper cruel. Sí, por ejemplo. Okay. Oye, no tenemos que hacer muchos programas sobre esto, porque eso está, o sea, cubrimos creo que 13 enfermedades y esto está buenísimo. Y además, qué padre saberlo, o sea, porque también ponerle atención a nuestras emociones y ver, bueno, pues, ¿por qué me estoy enfermando tanto de esto? ¿Por qué me duele tanto la panza? ¿Por qué no? Y prevenir, o sea, si ya sabemos que el cáncer puede ser una cosa de no sacar las emociones hacia afuera, pues mejor vamos a terapia o hagamos algún tipo de ejercicio que nos ayude a sacar nuestras emociones o hablemos o lo que tengamos que hacer, pero no hay que quedarnos con esas cosas adentro. O sea, aparte la sociedad también es cómo voy a llorar, ¿no? Sí. Pues llora, o sea, no pasa nada. O sea, mejor llorarlo que quedártelo adentro y luego que saque, ¿no? Sí. Pero oye, pues muchas gracias. No, pues mucho gusto. Bueno, pues entonces ahora sí que a ponerle atención a nuestras emociones para mantenernos sanos. El punto es vivir sanos y felices. Gracias.